durante centenares de veces su derecho a decidir si sí o no entran esas tropas. Porque hay algo que ocultar. Dos lógicas. Una, la lógica del gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no vienen aquí contra los narcóticos. Vienen aquí por una estrategia de varios gobiernos más intensa en el gobierno de Trump. Controlar las reservas de petróleo. Gustavo Petro cuestiona la llegada de los militares de Estados Unidos a Colombia y dice que hay algo detrás de todo. Ya les contamos de qué se trata. Las cosas no se ven nada bien para Venezuela. El canciller venezolano Jorge Arriaza sostuvo ayer una reunión con el embajador de Rusia en el país suramericano, en la que agradeció el apoyo de la Federación Rusa a la causa venezolana por el cese de las amenazas y las acciones intervencionistas de la administración de Donald Trump. La FAO y la ONU dicen que la crisis y el hambre aumentará con el pasar de los días para las familias de Venezuela. El matrimonio, gobierno-oposición se va rompiendo en Venezuela. La TSJ le quitó al Parlamento, la mayoría opositora, el poder de elegir las nuevas directivas de la CNE. Muchos opositores dicen que se avecina un nuevo fraude. Iris Varela ha sido pieza fundamental para la destrucción de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Es responsable del surgimiento de los franjes en las cárceles. La exfiscal de Venezuela le da con todo a Iris Varela. Dice que se apropia de recursos del Estado destinado para la construcción de un centro de reclusión en Venezuela. Juan Guaidó a Nicolás Maduro. No hay dólares, pero le regalan el petróleo al régimen de Cuba. Entonces lo estamos pagando, así que responsablemente nosotros deberíamos evaluar, incluso hoy en el Parlamento Nacional hablamos del TIAR, el Tratado de Reciprocidad, sí. ¿Para qué? Para tener realmente en la mesa todas las opciones necesarias para buscar una solución a la crisis venezolana. Álvaro Uribe la emprende con la serie que revela muchos detalles que dañan su buen nombre en Matarife. Bienvenidos, váyanse hasta el final del video. Aquí lo vamos a poner en contexto de lo que está pasando en Venezuela y en toda Latinoamérica. Gracias por sus likes y arrancamos con la información. ¿Qué hay detrás de la llegada de militares estadounidenses a Colombia? Hacen parte de un grupo de uniformados que pertenecen a la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur. Se trataba de tropas extranjeras que desde Colombia planearían invadir a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Mucha atención porque la llegada de tropas de Estados Unidos a Colombia ha causado mucha controversia en el país de Venezuela, en Colombia y en Latinoamérica, y esta vez no es la excepción, pues efectivos de la Fuerza de Asistencia de Seguridad, que son los que ya están en Colombia, del Ejército de los Estados Unidos, arribaron el 1 de junio al territorio colombiano con el presunto objetivo de asesorar a las fuerzas militares del país suramericano en la lucha contra el flagelo de las sustancias ilícitas. ¿Qué es lo que tenemos hoy en Colombia? Un tránsito de tropas. ¿Por qué son tropas? Porque es una brigada del ejército de los Estados Unidos. Eso se llama tropas. El anuncio fue hecho por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y advierte que el contingente era de 800 oficiales, eso fue lo que dijeron en el comunicado, que venían de la asistencia de la Fuerza de Seguridad, donde presuntamente van a asesorar y a apoyar las acciones del ejército colombiano desde el principio de junio y durante varios meses. ¿Por qué hacen tránsito? Porque hasta para ir al baño hacen tránsito, se mueven. Pero el Consejo de Estado ya dijo que no solamente es tránsito, sino permanencia. Unas tropas extranjeras, porque Estados Unidos es extranjero a Colombia, hacen tránsito y permanencia en Colombia. Ahora se sabe que son 57 los militares que están en Colombia y que esto no se deduce como si fueran las tropas que fueran a patrullar en el país, sino que se llama el tema del asesoramiento a las fuerzas especiales del ejército. Razón, los tratados anteriores a la Constitución del 91 no reemplazan la Constitución, porque la Constitución del 91 solo dijo que se podían equiparar a la Constitución los tratados de derechos humanos, ningún otro. En Colombia, dicho por Carlos Holmes Trujillo, que explicó a un medio local que las tropas norteamericanas se han desplegado por los departamentos de Nariño, norte de Santander, donde se concentra la mayor cantidad de cultivos de este ilícito en el país. Y de acuerdo con el ministro de Defensa colombiano, la Brigada Norteamericana de Asistencia de Seguridad se despliega en las zonas también del Catatumbo, el Pacífico y en los parques nacionales como el Chiviriquete, en la Sierra de la Macarena, Catatumbo, Nudo de Paramillo y
en Santiago, haciendo señalamientos a un hombre de bien, a un hombre respetable, a un demócrata integral como lo es el doctor Iván Duque Márquez. De este debate, por todo lo que se ha dicho, no puede quedar la idea de que el doctor Iván Duque Márquez es la cabeza de una organización de espías, como aquí se ha señalado. De este debate no puede quedar la idea de que el doctor Iván Duque Márquez, el señor presidente de los colombianos, la Constitución y la ley y desconoce lo que son las garantías democráticas. Colombia en el 2019 cerró con una cifra de 212.000 hectáreas, un ligero aumento desde los 208.000 hectáreas del año previo, mientras que la capacidad para producir este ilícito aumentó a 951 toneladas desde las 879 que se produjeron en 2018, según las estadísticas de la Oficina de la Política Nacional para el Control de la Casa Blanca. Porque hay algo que ocultar. Dos lógicas. Una, la lógica del gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no vienen aquí contra los narcóticos. Vienen aquí por una estrategia de varios gobiernos más intensa en el gobierno de Trump. Controlar las reservas de petróleo. Y para salvar vidas. Agradecimiento porque han reorientado muchas de sus capacidades con el propósito de ponerlas al servicio de fortalecer las capacidades del sector salud. Y agradecimiento porque sin descuidar sus tareas esenciales están cumpliendo día a día una tarea humanitaria de apoyo, de colaboración y de solidaridad con los habitantes de Colombia en las zonas más apartadas y difíciles. Y necesita controlar las reservas mundiales porque las propias no son suficientes, y si no las controla, el modo de vida norteamericano ligado al consumo intensivo de gasolina que provoca la extinción de la humanidad vía cambio climático no se lo permite. La Oficina de las Naciones Unidas y el delito advirtió en 2018 que la producción ha ido en alza, pues si bien las hectáreas cultivadas disminuyeron en el 2017, en el 2018 de 171.000 pasaron a 169.000 y se estima que el rendimiento fue mayor en el último año, pasando de 1.058 toneladas a 1.120 toneladas. En tercer lugar, vengo también a defender la inteligencia y la contrainteligencia. Vengo a defenderlas como una capacidad fundamental. ¿Para qué? Para garantizar la soberanía, la integridad y el funcionamiento del régimen democrático. ¿Y para defenderlas de qué? Para defenderla de las amenazas internas y externas. De acuerdo a la información que entrega la Oficina de la Política Nacional para el Control, el país sudamericano disminuyó de 209.000 a 208.000 hectáreas. Y vengo también a defender la contrainteligencia, porque es una capacidad fundamental para garantizar la integridad de nuestras fuerzas. Necesitan controlar, y tenemos aquí en Venezuela unas inmensas reservas petroleras. Craig, salió el almirante Craig, el comandante del Comando Sur, que está en la Florida, salió el 17 de abril y dijo que él iba a capturar a Maduro. Y resulta que ahora el almirante Craig es el rector de los profesores que le van a dar clases a los policías de cómo combatir el narcotráfico. Le repito, ministro, aquí no casi que no importa lo que usted nos vaya a decir. El mismo Craig dio rueda de prensa diciendo de que él iba a capturar a Maduro por ser narcotraficante, porque su gobierno lo había dicho y había dicho que era narcotraficante. La oposición, mucha atención, la oposición al gobierno del presidente Iván Duque le han reclamado el anuncio de esta misión que ya está en Colombia por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Y hay otra lógica, la lógica del político colombiano. Esa lógica del político colombiano es la de su nexo con el narcotráfico. Mientras hay una alianza de ejército colombiano con ejército de Estados Unidos, hay otra alianza, la alianza de la política tradicional colombiana con los narcotraficantes. Y él es el que viene con un grupo élite que se llama el SFAP. ¿Sabe de dónde viene ese grupo? De Afganistán y Siria. ¿Sabe por qué son élite? Son élites porque saben entrenar gente para la... Yo vengo a defender esa institucionalidad. Vengo a defender el programa del gobierno del presidente Duque. Vengo a defender al Centro Democrático al cual pertenezco también.
y vengo a defender lo que se ha hecho siguiendo las instrucciones. Sino que también dicen que se ha saltado la autorización del Congreso para el ingreso de estas tropas y exigen una explicación al Ejecutivo. Los políticos colombianos que están aliados con los narcotraficantes no pueden pelear con los Estados Unidos porque se los llevan presos. El otro día una senadora ilustre del Centro Democrático me decía: ¿y es que usted cree que los gringos nos necesitan a nosotros o son tan estúpidos para invadir a Venezuela? Le dije: no, los estúpidos vamos a ser nosotros. A estas valoraciones se resuma que la oposición ha generado por parte de líderes sociales, organizaciones y hasta del propio Senado colombiano la llegada de las tropas militares estadounidenses al país sudamericano, y ellos aducen que esto puede empeorar el problema en vez de mejorarlo. Expresidentes, ministros, senadores, generales de la República irían presos inmediatamente a los Estados Unidos por su convivencia con el narcotráfico. Y a la derecha de este país, que le huelen feo los 2-3 millones de venezolanos que han pasado la frontera hacia Colombia, quiero decirles que en el momento que haya un conflicto, como sea, buscado por quien sea, desde Neptuno o de Júpiter, van a pasar más de 20 millones de venezolanos a Colombia. La perpetuación de los esquemas de conflictos contra los ilícitos de Estados Unidos en Colombia, esto puede producir una imposibilidad de la implementación efectiva de los acuerdos de paz, al tiempo que fortalecería el tradicional rol del país sudamericano como irradiador de seguridad hemisférica estadounidense en América Latina y en el Caribe. No conozco ningún país que haya tenido un conflicto al lado que le haya ido bien. Y el comandante o el jefe de Craig es el señor Trump, que ha demostrado que es un inexperto, un ignorante, un incompetente, un niño de 5 años. Me van a dejar la volatilidad de todo ese problema aquí. Porque también, señor presidente Livio, en marzo de este año, Estados Unidos desplegó la flota más grande que se ha desplegado en el Caribe. Hasta aquí, señor presidente, sin ni un solo minuto o segundo de análisis, es lo que ha referido la narrativa del propio almirante Craig. Sobre la llegada del contingente o la brigada de asistencia a las fuerzas de seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, ha generado todo tipo de interpretaciones y análisis para el gobierno colombiano y personas del gobierno norteamericano, y esto repercute en el gobierno de Venezuela. No se puede ir contra Estados Unidos porque nos juzgan presidentes, senadores, generales y ministros en los tribunales antinarcotráfico de los Estados Unidos. Entonces, que si quiere fregar a Maduro, que si se quiere inventar esa historia, que sigan los barcos, que los ponga el señor ministro allá en Curazao de Aruba. Porque le repito, ya no importa lo que usted diga, ya Craig dijo a qué venía y cómo se iba a movilizar. Aquí llegaron unos gringos a coger un avión que venía de Estados Unidos a Barranquilla, presidente, y fueron los que dejaron mal amarradas las lanchas que llegaron allá a Venezuela en plena pandemia, cuando no están viendo ningunos vuelos. Entraron de contrabando. También aquí, presidente, usted recuerda que recogieron incautaron unas armas allá por la Sierra Nevada de Santa Marta que iban para Venezuela, salieron de aquí. ¿Se acuerda en general que tuvieron que extraditar porque era un mercenario? Salieron de aquí. La llegada de estos militares es un componente de la cooperación entre ambos bandos con el objetivo de reforzar la estrategia de lucha contra el ilícito de sustancias prohibidas y la estrategia del Estado colombiano en las zonas futuro. Se ha dicho de la forma más limitada que este contingente sería algo así como el componente terrestre del despliegue marítimo hecho en el Mar Caribe a principios de este año, y que fue anunciado como una estrategia renovada en la lucha en contra de los grupos al margen de la ley. Y claro, algunos opinan que detrás de esto hay algo más, que podría tratarse de una estrategia, por ejemplo, la desestabilización en contra del régimen que lidera Nicolás en Venezuela. Y por eso, como esas dos lógicas no se pueden evidenciar, entonces hay que hacerlo todo en secreto, por debajo de la decisión del Senado de la República y del pueblo colombiano. Aquí vienen a fortalecer una dominación que no tiene cara de antinarcóticos, porque si fuese antinarcóticos, lo primero que sucedería sería romperle la alianza a los políticos y los generales con el narcotráfico. Y con el componente militar para combatir el narcotráfico. Pero hay otras cifras. Por ejemplo,
una que causa bastante indignación, y es los recursos que se utilizan para fumigar una hectárea de coca en Colombia, de hoja de coca en Colombia. Estamos hablando de cerca de, oscilan las cifras según una fuente, pero hay unas que dicen que están entre $12.000 por hectárea a $72.000, según la ONU, por hectárea. $72.000 por hectárea. ¿Por qué no invierten estos $72.000 por hectárea en los campesinos? Sobraría dinero para darles un nivel de vida acorde con sus necesidades, sobraría dinero para sustituir los cultivos ilícitos, pero prefieren invertirlos en glifosato, que lo único que logra es desplazar los cultivos de un lugar a otro, y en este caso pues ya están llegando a la Amazonía con el problema de la deforestación. Hubo en Colombia, antes del Plan Colombia, WOLA, que es una ONG de los Estados Unidos, ha manifestado que una respuesta del Departamento de Estado a una investigación del 2010, la última vez que WOLA recibió estos números sólidos sobre la presencia militar y contratistas de los Estados Unidos en el país caribeño o en el país cafetero, mostró que durante la década del 2000 la cantidad de personal militar de los Estados Unidos varió en un mínimo del 91 a 563. Esto sin contar que las tropas de Norteamérica buscan contratistas que fueron retenidos por la FARC. Entonces agregar 53 tiene un impacto importante, pero no es nada escandalizador. Para ir a fondo sobre el tema y determinar la probabilidad de las versiones sobre la llegada de los militares, Ariel Ávila, quien es el director del programa Poder, habló con el senador por la Alianza Verde, Antonio Sanguino, y con el especialista norteamericano Adam Isaacson de WOLA, y ambos, mucha atención, analizaron el impacto de los militares en la lucha contra este flagelo. Aquí hay una estrategia de dominación en vista de controlar pozos petroleros. Permítame terminar, presidente, con lo siguiente. Y si eso es así, ¿qué consecuencias puede haber en el mediano futuro? Si se le ocurre a un presidente poco confiable para la sociedad colombiana y para la humanidad como Trump, la invasión a Venezuela, ¿qué consecuencias habría? No, es que Petro quiere defender a Maduro. ¿Qué camino va a Maduro? Integrados por 10 u 11 militares del ejército americano, unos de ellos irán a la Fuerza de Tarea Hércules. Otros 10 u 11 a la Fuerza de Tarea Vulcano, otros 10 u 11 a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, otros 10 u 11 permanecerán en Bogotá en la brigada contra el narcotráfico, y el resto de ellos serán el equipo de comando de este grupo de asistencia técnica que vendrá a Colombia. Las posibilidades de que esto tenga que ver con Venezuela y el impacto político, todo parece indicar que el debate no va a cesar en los próximos días. Por ejemplo, vamos a hablar de que en la sesión del Senado, el senador se refirió a la controversia que ha causado en los últimos días el tránsito de la permanencia de soldados extranjeros en Colombia. ¿Qué van a hacer en Colombia? Van a brindar asesoría a los estados mayores de las fuerzas de tareas conjuntas que ya mencioné, en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico. Es muy importante repetir con toda claridad que se trata de tareas de asesoramiento, de capacitación, de entrenamiento. No participarán en ningún caso. Óigase bien, señor presidente, no participarán en ningún caso en operaciones militares ni estarán en el terreno. Sí. Hoy como ayer también puede haber varios cipayos. Puede que los haya al servicio de los Estados Unidos. Puede que los haya al servicio de Venezuela, de Cuba y al servicio de los tres. Si hubiese eso, viene una descomposición de los estados, tanto el estado venezolano como el estado colombiano se descomponen. Viene una apropiación privada y armada de rutas de... En primer lugar, recordó que la Constitución establece que se puede hacer tras la autorización del Senado y que como esta no se ha dado, el presidente de la República se saltó la soberanía nacional. La intervención de Petro, mucha atención, porque Petro ha sido la aguja en el pajal y fue mucho más allá.
Dijo que el Senado le ha impedido decidir si entran o no las tropas muchas veces, porque hay algo que ocultar, y esto lo dice el senador Gustavo Petro, y esto está en la revista Semana, donde ha puesto en duda que Estados Unidos se instalara en Colombia con el objetivo no solamente de luchar contra el flagelo de las sustancias ilícitas, como ha justificado el gobierno nacional, sino que Gustavo Petro dice que se trata de una estrategia para controlar la reserva del petróleo, y estar acá les facilita la cercanía a Venezuela y su propósito. Política exterior del gobierno nos acerca a un conflicto internacional, también dice Iván Cepeda. Estados Unidos, más que una sociedad adicta a esta sustancia, es una sociedad adicta a la gasolina y necesita controlar las reservas mundiales porque las propias no son suficientes. Además, dijo que los políticos colombianos permiten que bases militares estadounidenses se instalen en el territorio colombiano porque habría nexos con grupos ilegales. Hay una alianza del ejército colombiano, esto lo dice Petro, entre Estados Unidos y entre el ejército de Colombia, y los políticos colombianos aliados con estos grupos no pueden pelear con los Estados Unidos porque se los llevan presos. Petro no fue el único en cuestionar al gobierno de Iván Duque, pues varios senadores han pedido explicación al presidente y a su Ministerio de Defensa. Los militares, mucha atención, son 57, porque por las redes sociales se ha distorsionado un poco la información. Unos aseguran 20.000, otros aseguran 800, pero realmente son 57 militares de los más altos rangos del ejército estadounidense, y que son del Comando Sur y que van a asesorar supuestamente a algunas tropas especiales del ejército en el país. Pero hay la suspicacia y hay muchas versiones en torno a este tema. En la sesión plenaria del Senado también intervino el ministro Carlos Holmes, quien defendió los argumentos de que los militares no van a entrar en acción, sino en capacitación. El Consejo de Estado pidió claridad a Duque sobre el arribo de los militares a Colombia. Bueno, mis amigos, en torno a lo que acabamos de hablar, el análisis que hemos hecho de los que cuestionan al gobierno de Iván Duque por la llegada de los militares al país, entre los que están el senador Gustavo Petro, Iván Cepeda, entre otros, ¿creen ustedes que se pudiera dar esa posibilidad de una incursión marítima, a sabiendas de que Colombia negó que haya estado involucrado en lo de Macuto, en la incursión marítima? ¿Ustedes creen que con la llegada de los militares a Colombia se esté desarrollando algún plan de desestabilización para Venezuela, y que Estados Unidos aproveche esta ocasión para poder ir tras la captura de Nicolás Maduro? Los leemos en los comentarios. Bueno, nos vamos para Venezuela. Las cosas no se ven nada bien para la economía de Venezuela. ¿Y por qué lo decimos? Porque según la Organización de las Naciones Unidas, la organización adscrita a las Naciones Unidas, la FAO, que también hace parte de lo que es la alimentación y la agricultura, da un panorama desalentador para el país bolivariano. Están difundiendo que la situación es tan dura y crítica en el tema de seguridad alimentaria que todo va a empeorar mucho de lo que está en este 2020. Y según este informe, afirman que la producción de cereales se pronostica muy por debajo del nivel anterior de la crisis desatada por la propagación del COVID. Los cultivos están a punto de finalizar. Las perspectivas de producción no favorecen mucho a los agricultores en Venezuela, debido a que esto es a la reducción considerable de las plantaciones bajo los rendimientos esperados. La escasez de insumos agrícolas y de combustible afectó significativamente los rendimientos, que se vieron modificados por la disminución de las precipitaciones en el periodo de febrero a abril en las principales zonas productoras del centro oeste, remarca este informe de la FAO. La FAO también enfatiza en la punta de lanza en que dice que las necesidades urgentes de realizar importaciones de cereales en la campaña comercial del año anterior, también en este año no fue la más óptima. Es el cuarto año consecutivo de la caída, que refleja altos niveles de emigración desde el 2015, y a esto se le añade, según los expertos, las menores existentes del consumo interno de los venezolanos, según la FAO. Vamos a seguir desglosando este informe, y dice que
es tan difícil la situación económica en Venezuela por la falta de productos agrícolas y de gasolina, que muchos piensan dos veces en lo que van a adquirir, sobre todo los que trabajan con el transporte o los servicios domiciliarios. Las cifras son muy dicientes e inquietantes que se revelan en este informe de la ONU en la FAO y asegura que escuchen bien, alrededor de 9.3 millones de venezolanos, es decir, se acercan a un tercio del total de la población en Venezuela, carecen de seguridad alimentaria y urgen de alimentos y la asistencia por parte de las autoridades y del gobierno, y esta cifra destaca que unos 2 millones o 2.3 millones, es decir, un octavo de la población, son clasificados en el área de inseguridad alimentaria severa, complicado. El informe luego recuerda que a principios de mayo del 2020 alrededor de 5,1 millones de venezolanos, es decir, el 17% de la población total, decidieron abandonar el país debido a la alta prevalencia de inseguridad alimentaria, y se estima que más de la mitad del total de venezolanos alojados en Colombia y Ecuador, alrededor de 1.2 millones, padecen inseguridad alimentaria aguda y necesitan asistencia, remarca la FAO. En medio de la pandemia del COVID-19, alrededor de 68.000 migrantes venezolanos regresaron al país a partir del 28 de mayo del 2020. Este hecho provocó la reducción de las oportunidades laborales debido a las medidas de contención de los países. Es probable que esto fortalezca la demanda interna de alimentos y ejerza presión sobre los recursos ya limitados del país, aumentando así el número de personas que necesitan asistencia, que necesitan alimentación según este pronóstico. Se espera que la situación de seguridad alimentaria empeore en 2020 según la FAO, ya que es probable que la producción de cereales disminuya y que los requisitos de importación no se cumplan por completo, porque el desplome de los precios del petróleo en medio de este COVID-19 reduce los ingresos de exportación, empeorando la capacidad adquisitiva del país para comprar importaciones. Además, estas limitaciones logísticas debidas al efecto del COVID-19 tienen impacto en el acceso a los alimentos de las comunidades urbanas y periurbanas. Mucha atención, seguimos en Venezuela porque había gran expectativa por el matrimonio que se había formado entre los opositores y el gobierno para hacer el frente común para combatir al COVID-19 con las ayudas internacionales que habría concedido Juan Guaidó y que llegarían al país. Pero al parecer, y según los medios internacionales, esto está en entredicho. Primero porque el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, y que es de mayoría oficialista, ha dicho, o mejor dicho, ha declarado que el gobierno, o sea la Asamblea Nacional, incurrió en lo que se conoce como la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que dejaría mal paradas a la oposición en el Parlamento. Es decir, quedarían fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades de este organismo. Estamos hablando que no podrían elegir a los rectores de la CNE, que son los que tienen la inmensa responsabilidad en Venezuela de garantizar total transparencia en las elecciones próximas, y por lo que parece, y según esta maniobra y las declaraciones de muchos opositores, el dictador está allanando el terreno para asegurar los puestos y las cuotas políticas de cara a los futuros comicios en el país de Venezuela. La Sala Constitucional del máximo tribunal determinó que el Parlamento en Venezuela, de mayoría opositora, incurrió en omisión constitucional en relación, es decir, al nombramiento de los nuevos directivos del CNE, lo cual se venía discutiendo en un comité del cuerpo legislativo desde hace varios meses, y acordó asumir el desarrollo normativo con poder electoral, señala el comunicado del organismo, que fue difundido a través de las redes sociales. Con esta decisión se deja a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales como en otros tiempos, y se cierra el proceso del acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos del CNE en consenso. Al rechazar esta decisión, el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Juan Pablo Guanipa, consideró una farsa al Tribunal Supremo y dijo en declaraciones a la prensa que la oposición seguirá luchando ante las acciones del gobierno. Estos cuestionamientos se suman al del presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, Ángel Medina, quien expresó que es un espejismo que el gobierno pretenda mantenerse en el poder con la imposición de un árbitro electoral, atacando al poder legislativo. De otro lado, estamos hablando del abogado y académico Juan Manuel Rafali. Dijo en un mensaje en Twitter que la CNE, designada a dedo por el Tribunal Supremo y sin amplio acuerdo político, además de nulo, no es parte de la solución sino del problema, pues aleja la única solución pacífica, que era la elección auténtica de diputados y el presidente. El máximo tribunal
emitió su sentencia un día después de que organizaciones opositores minoritarias que mantienen diálogos con el gobierno presentaran ante la Corte una demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional. La TSJ dijo que se declara competente para conocer y resolver la demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional entregada esta semana por el grupo de partidos que son señalados por la oposición venezolana como cercanos al dictador y que buscaría escoger a los representantes de este organismo electoral. La Sala Constitucional advierte de mero derecho y declara la omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional en desacato en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Se avecina un fraude, dicen los opositores, y agrega un resumen de la sentencia de la TSJ difundida en su página de internet y las redes sociales. Opositores han expresado que sin autoridades electorales independientes no hay garantías para los comicios transparentes de la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo en Venezuela. Más de 50 países reconocen a Guaidó como presidente encargado, cuyo mandato como jefe del Congreso termina el 5 de enero del 2021.